Buenas noches, hermanos. Qué bueno que está aquí. Mire que estamos en el mejor lugar. Y mejor lugar nos puede tener el Señor, que es para estudiar su palabra. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 13. Ahí vamos a estar el día de hoy. Vamos a estudiar un tema que está ahí, el traslado del Arca de Dios. Y vamos a ir viendo en el capítulo 13 y vamos a ir haciendo aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué le parece? Amén. Dice así, ¿ya lo tiene? Amén. Dice, Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Dice, entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Verso 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Verso 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche, mi Dios, que seas tú hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, Señor. Prepáranos, mi Señor, para poder recibir de ti, para recibir, mi Señor, de tu boca. No queremos oír la palabra del hombre, sino la voz de tu Espíritu, Señor. Háblanos, mi Señor, y permítenos, Padre, reflejarnos en tu palabra para que seamos edificados en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, después del reinado de Saúl, David sube al trono. Y David lo primero que quiere hacer es traer nuevamente el arca del pacto a Jerusalén. Es interesante resaltar que durante el reinado de Saúl, fíjese, nunca se preocuparon por el arca. Nunca. Y el arca estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y nadie se preocupó por ella durante todo el reinado de Saúl. A Saúl nunca le interesó el arca de Dios. Mire, el arca representaba la presencia de Dios y el pacto con Israel. Eso representaba el arca. Simbolizaba, era símbolo de la presencia de Dios, pero a Saúl nunca le interesó. A Saúl no le interesaba la presencia de Dios durante su reinado. Fue un líder que no le importó la presencia de Dios. Mire, qué terrible líder, ¿no? Ya estudiamos al respecto y todo lo que, las consecuencias que él sufrió. Y fíjese que así hay, hoy en día también así hay lugares que se aprecian de rendir culto a Dios, pero la presencia de Dios no está en las reuniones. No está.
¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo han sacado de sus reuniones. Podríamos pensar que si Dios está en todas partes, ¿cómo hacemos para sacarlo de nuestra reunión? Bueno, bien sencillo. ¿Qué es lo que puede ocasionar que Dios no forme parte de nuestra reunión? Que hagamos a un lado su palabra y comencemos a establecer nuestras opiniones. Entonces Dios se hace a un lado. Si no quieres mi palabra, bueno, entonces haz lo que tú consideres. Y Dios te deja, se aparta. ¿No quieres mi consejo? Pues entonces hazlo tú. Y Dios se aparta. Pero David, mire, David quiere traer el arca porque David es un adorador. David es un hombre que anhela la presencia de Dios, que anhela estar con Dios. Él le canta al Señor, él entona salmos, él lo es considerado el dulce cantor de Israel. Si usted lee los salmos, híjole, va a encontrar cómo David adoraba al Señor. Y David es un hombre que ama estar con el Señor, adora su presencia. Y David quiere traer el arca y hacer volver a los sacerdotes y levitas, traer a todos los dispersos. Y bueno, y traer la presencia de Dios a la ciudad del gran rey. Pero se le va a olvidar a David lo más importante. Va a cometer un error, que es el consejo de Dios, las instrucciones que Dios le dio a Moisés, de cómo se debía trasladar el arca. Mira, ¿has escuchado la frase? A veces las esposas lo dicen, no hagas cosas malas que parecen buenas. ¿Las has escuchado esa frase? No hagas cosas malas que parecen buenas. Y David va a hacer algo bueno, pero de la manera equivocada. ¿Podemos nosotros encontrarnos haciendo cosas buenas de la manera equivocada? Sí. Igual que David. Y su negligencia va a causar una tragedia muy grande. Dice ahí en el verso 1, en Primera de Crónicas, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Verso 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Mire, dice el verso 3. Y traigamos el arca, dice, de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, dice, no hemos hecho caso de ella. Qué terrible, ¿no? Mire, el arca de Dios en cuyo interior se guardaban las tablas con los 10 mandamientos, el maná en un recipiente de oro y la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto representaba su palabra, su provisión y su autoridad, considerada como la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto hacía que David tuviera un deseo, hermano, ferviente para traerla a la ciudad. Y su apuro lo va a meter en problemas. ¿Sabe que a veces cuando estamos apurados cometemos muchos errores? Cuando estamos que queremos las cosas macro, güey. Sí, todo lo queremos así, rápido. No sabemos esperar. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles que nos cuesta es saber esperar en Dios? Nos cuesta saber esperar en Dios, pero al esperar en Dios ahí está la bendición. Mire, David hacía que tuviera un deseo por la presencia de Dios en la ciudad de Jerusalén. Y qué contradicción, ¿no? Que eso a Saúl nunca le importó. Sabe que hay lugares, como le decía, que también tienen esta actitud, que no se preocupan por honrar a Dios. Los servicios son mecánicos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Lo hacen por costumbre. El predicador predica por costumbre. Y es bien delicado porque también nosotros podemos caer en esa actitud. Se sirve por costumbre. Y estas actitudes muchas veces se trasladan a nuestros hogares y eso es peligroso. Fíjate, hay hogares donde viven cristianos que asisten regularmente a la iglesia, pero Dios no está en sus hogares. Que en lugar de ser casas de oración, muchas veces parecen el Caesar Palace. Parece un lugar de boxeo, pura pelea,
pura pelea. Mire, el arca estaba olvidada. ¿Y dónde se había olvidado? Mire, vamos a ver en 1 de Samuel, en el capítulo 7, vamos a ver por qué se había olvidado el arca. En 1 de Samuel, capítulo 7, verso 1, yo te lo leo para que avancemos en el tiempo. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Dice, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Dice, 20 años. Qué tremendo, 20 años, hermano. Y toda la casa de Israel lamentaba, dice, en pos de Jehová. Qué increíble, ¿no? Que el arca fue dejada en la casa de Abinadab, olvidada por 20 años, hermano. Cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, ¿sabe que el arca de Dios iba delante de ellos? En nombre de los levitas, indicando que la presencia de Dios iba delante del pueblo. El pueblo solo tenía que marchar y seguir a donde iba el arca. Pero, ¿por qué está el arca en Kiriat Jearim? ¿Cómo llegó ahí? ¿Sabe cómo llegó ahí? Pues es que se la robaron. Se la robaron los filisteos. Mire, vamos a ver en 1 de Samuel 4:1. Se la robaron, hermano, y eso causó que llegase a la casa de levitas de Abinadab. Él era levita. Miren, 1 de Samuel 4:1, yo te lo leo. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo, dice, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, dice el verso 2, en 1 de Samuel, capítulo 4, verso 2, dice, y los filisteos presentaron la batalla de Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. ¡Wow, hermano! 4,000 cayeron en aquella batalla. Mire, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y mire lo que se les ocurrió. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sabe por qué Israel cayó en batalla? En eso se lo voy a parafrasear, para ponerlo en el contexto. Porque en el servicio de Dios, los que tenían que servir eran unos desobligados, eran los hijos de Elí. Los dos jóvenes que eran los que ministraban en el templo. Dice la Biblia, ya hemos estudiado eso, dice que estos muchachos no conocían a Dios. Y qué increíble que alguien que sirve a Dios no conozca a Dios. Y pretende servir a Dios. Entonces, por eso salen a la batalla y Dios no iba con ellos. Por eso los derrotaron. Porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Mire qué hicieron. Entonces se les ocurrió llevar el arca. Y llevaron el arca. ¿Y quiénes cree usted que la cargaban? Iban cargando el arca. Los famosos hijos de Elí. Aquellos dos muchachos, aquellos jóvenes que no conocían a Dios. Que se acostaban con mujeres a las puertas del tabernáculo. En el lobby. ¿Cómo ve? Ahí noviaban los chavos. Mire, hacían pecar al pueblo, transgrediendo la palabra de Dios. Que eran irreverentes. Y ahí van, hermanos, pretendiendo servir a Dios. Sin conocer al Dios que pretenden servir. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el servicio a Dios se vuelve costumbre. Y servimos como queremos, como ya es nuestra costumbre servir. Y se nos olvida que servir a Dios, hermano, es un honor. Y un privilegio, hermano. Un privilegio. Mira, cuando a mí me toca compartir la palabra, yo me siento, bueno, es mi punto de vista, yo me siento, hermano, como que me gané el Mega Million, bro. Wow, es que para mí es un privilegio tan grande, hermano. Servir a Dios, compartir su palabra. Hermano, eso no tiene precio, hermano. Por eso, ¿sabe? Yo hablaba con el pastor el otro día y le comentaba yo que a mí me gusta aquel pasaje
donde Pablo le dice al joven pastor Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, le dice, aprobado. Le dice, como obrero que traza bien la palabra de verdad. Procura diligentemente presentarte a Dios. ¿Sabe que de todo lo que yo estoy hablando aquí, un día Dios me va a poner el DVD? Y vamos a dar cuenta de todo lo que enseñamos. Claro que sí. Mire, dice la palabra de Dios. Y envió el pueblo así, lo trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y dice, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y mire, ahí van con el arca. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Ellos pensaban que el arca era como una caja mágica. Si traemos el arca, no, hombre, vamos a vencer como un amuleto. Como un amuleto. Los levitas, como no conocen a Dios, pero ahí van ellos dirigiendo la batalla, los dos hijos de Elí. Pero se les olvidaba que Dios no mora donde hay pecado, donde hay desorden, donde no se le honra, donde no se le alaba, donde no se le exalta, donde no se le respeta. No está allí la presencia de Dios. Mire, a veces creemos que, como le decía, que como sé cantar, sé tocar un instrumento, sé hacer un bosquejo, sé predicar, no necesito buscar la presencia de Dios. Como le decía el otro día, hoy mire, hay tanto, hoy vivimos en la era del copy and paste. Así dicen en mi tierra. Del copiar y pegar. Bueno, Siri te hace los mensajes, pues. Y así hay muchos desobligados hoy en día, que le toca predicar y se le olvida buscar la presencia de Dios. Ay, es que Dios no me habla. No, ponte a estudiar. Ay, y terminamos luego diciendo lo que se nos ocurre. ¿Sabe que hay cristianos que también actúan de la misma manera como actuaban ellos, que pensaban que el arca era una especie de amuleto? Así también hay cristianos que creen que porque en su casa tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, el diablo no va a entrar allí. Va a entrar el diablo y va a ver la Biblia que la tengo ahí abierta y se va a ir. Y en el Salmo 91. Y tú ni te lo sabes. Los demonios se van a asustar, se irán y no entran a sus casas. Y lo peor, que ellos viven como quieren. Pero tengo la Biblia abierta. Y cada vez que salgo de mi casa, me cubro con la sangre de Cristo, dice la Biblia. Mejor ponte la capa de Harry Potter para que esté invisible. Mire, ¿sabías que lo que te voy a decir, que la Biblia en sí, mire, esto es papel con letras. ¿Sabes cuándo es poderosa? Cuando la vivo, cuando la creo, cuando lo pongo por obra. Mire, yo he visto cuando yo era joven allá en El Salvador, hace poco, que yo era joven, yo veía a los de la colonia que usaban las páginas de la Biblia para hacer cigarros y nunca les cayó un rayo. ¿No? Y a veces tendemos a utilizar la Biblia como si fuera un amuleto. Ojo, no estoy desacreditando la Biblia, O sea, aclaro. Mire, la gente, hermano, hay personas que, como le digo, mire, hay personas que utilizan la Biblia como un amuleto. Mire, yo vi una vez a un predicador que levantó un templo y enterró una Biblia. No sé si usted ha visto eso. Enterró una Biblia y ahí está la Biblia enterrada, hermano, debajo del edificio. O sea, ¿para qué? Si luego tú vas a hacer lo que te dé la gana en el edificio. ¿Para qué? ¿Para qué entierro yo una Biblia en mi casa y luego voy a vivir haciendo de la palabra de Dios lo que a mí me dé la gana? No me sirve de nada. No me sirve de nada. Así están estos, mira, que creen que el arca es un amuleto. Y miren el verso 5, dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice que todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínate, brother, imagínate ese culto pentecostal. Gritos de júbilo, gritos de guerra,
Si la tierra tembló, cual estadio de los Seahawks. Tembló la tierra, brother. De la algarabía que hicieron estos varones. Mira, una vez estaba comentándole yo, hablando con un hermano. Estábamos en una congregación y el hermano que estaba dirigiendo la alabanza comenzó a decir gritos de júbilo y todos allí. Y el hermano que estaba a la par mía gritando y le digo yo, oye, brother, ¿y qué es un grito de júbilo? Me dice, no tengo idea. No sé, brother, me dice. Y le digo, ¿y entonces para qué gritas? No, pues es que como que él está diciendo, dice. Le digo, sabe, hermano, mire, muchas veces, hermano, nosotros hacemos cosas solo porque nos las dicen, o andamos repitiendo cosas solo porque suenan bonitos a los ojos o a los oídos, o a veces decimos cosas que no tienen sustento en la Biblia, pero como suenan bonitos, yo le llamo a eso las muletillas del evangelio, que no tienen sustento en las escrituras, pero suenan bien bonitos, y las repetimos como si fuera palabra de Dios, y no tiene sustento en las escrituras. Mire, así estaba el pueblo, gritos, algarabía, gritos de guerra, mucho ruido, pero Dios no estaba ahí. No estaba ahí el Señor. Cuando los filisteos oyeron, dice el verso 6, la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Mire, el arca estaba ahí y había ruido, pero Dios no estaba en aquel lugar. No estaba Dios ahí. Mire, ¿sabe? Una vez me dijo a mí un hermano, un maestro, me dijo, ¿sabes qué, Ángel? Me dijo, ten cuidado de nunca utilizar a Dios como una llanta de refacción. Porque muchas veces, hermano, se nos olvida el Señor y nos acordamos de Él solo cuando se nos poncha la llanta. Ahí nos acordamos de Él. Y eso es bien delicado. Él debe ser nuestra prioridad. Nuestro principal, Él debe ser todo para nosotros. Miren el verso 7, dice que los filisteos tuvieron miedo, dice. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Verso 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Verso 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, dice, e Israel fue vencido. Y la bulla, y la algarabía, y el temblor de la tierra, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Porque a ellos se les había olvidado que el que peleaba las batallas de ellos era el Señor. No ellos, mire hermano, no es en nuestra fuerza, no es por nuestro esfuerzo, hermano, es por la gracia de Dios. Si mira, si Dios te ha bendecido, si estás pasando un tiempo difícil, si estás pasando una situación que tú buscas respuesta y no la hayas, glorifica a Dios. A mí me gusta el versículo de aquí, de esta iglesia, que lo repite mucho, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Quién se lo sabe? A todos los que ¿cómo dice? Todas las cosas ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. ¿Sabes qué es todas las cosas? Pues todas. Las buenas y las malas. Es imposible, hermano, que Dios quiera hacernos mal. Pasa que a nosotros a veces se nos nubla el pensamiento y pensamos que es algo malo. No. Dios nunca te va a hacer mal. Todo tiene un propósito de Dios. Todo aquello que nos ocurre tiene un propósito de Dios. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Pelearon por los filisteos, dice, Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, mira cuántos, 30,000 de a pie. Imagínate, 30,000 del ejército de Israel murieron ese día. Y el arca de Dios fue tomada, se la robaron. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Mire, entonces el arca fue robada y fue puesta en el templo de Dagón. Usted puede seguir leyendo el relato en 1 Samuel capítulo 4.
Y Dios comenzó a hacer estragos en los filisteos. Plagas, úlceras, usted puede leerlo. Y entonces ellos la devolvieron a los israelitas, porque no podían tenerla. Y fue guardada en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Así es como el arca llegó a la casa de Abinadab. Porque se la robaron, los filisteos no pudieron tenerla, porque Dios comenzó a hacer estragos en el pueblo de los filisteos, úlceras, comenzó a hacer de todo, hermano, enfermedades. Entonces tuvieron que regresar al arca y el arca llegó a la casa de Abinadab. Y allí quedó por 20 años, dice la Biblia. Nadie se acordó de ella. Quedó allá durante el reinado de Saúl. Nadie se acordaba, a nadie le interesaba. Oye, ¿y el arca del pacto? Me imagino que algunos ni sabían dónde estaba. A veces nos preguntan, oye hermano, ¿y la Biblia? A veces la dejamos allá en casa de Abinadab. Se nos olvida. ¿Y la Biblia? Sí, no sé dónde la dejé. A veces la olvido en la iglesia. O la dejo en cualquier lado. También se me olvida la presencia de la palabra de Dios. Me dijo un hermano, ¿y no traes Biblia? No, pero ando armado. Dice. Ay, hermano, mira, te voy a hacer unas preguntas al aire. No me las tienes que responder. Dios conoce tu corazón y respóndelas allí. Mira, no me respondas, medítalas nada más. Mira, ¿cuándo fue la última vez que leíste toda la Biblia? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que te leíste un libro de la Biblia? Va, si no la has leído toda, al menos que hayas leído un libro. ¿Cuándo fue la última vez que tan siquiera leíste un capítulo? Medítalo en tu corazón. No dejes la Biblia olvidada en casa de Abinadab. Siempre tráela contigo. Mira, un día no la vas a tener. Hablábamos con una persona, con el hermano David, el otro día, y le digo yo, a mí me gusta un día que el hermano David compartió, y él leía un pasaje que yo hablaba con un hermano cerca de ese pasaje, porque lo estaba invitando yo a venir, y me dice, no, es que no puedo. Bueno, el hermano David leía aquel pasaje que dice, aquí vienen días en cuando desearás ver, dice, uno de los días del Hijo del Hombre. Mire, hermano, aquí van a venir días donde no vamos a poder tener esta reunión. No vas a poder venir a la congregación, no vas a poder escuchar palabra de Dios, porque vienen días difíciles, días de persecución, hermano, en donde no vas a poder venir al servicio. Vas a anhelar uno de estos días, hermano. Vas a anhelarlo y no vamos a poder. Y muchas veces hacemos desidia y no venimos a tener estos momentos de convivencia, de compartir la palabra. Y eso hay que valorarlo, hermano. Esa palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. Mire, David no es como Saúl. David ama la presencia de Dios. Él entona salmos, él le adora. David le dice, yo solo una cosa le he demandado al Señor, dice David, que yo esté en su presencia todos los días, para contemplar tu hermosura, dicen los salmos, habitar en tu presencia. Eso era lo que David anhelaba. Como el Espíritu Santo no moraba en él, sino que lo visitaba. Entonces hay un salmo donde dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, déjamelo. Pues no se lo puede dejar, porque solo lo visitaba. Entonces él quería tener esos tiempos, esos momentos de comunión con el Espíritu de Dios. Ese es David. Y él va a buscar traer el arca, dice en Primera de Crónicas 13:4, volvamos ahí. David, el dulce cantor de Israel, consulta con toda la asamblea para traer el arca del pacto. Y dice el verso 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, o sea, que la trajeran, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Híjole, hermano. Imagínate que nos reuniéramos nosotros aquí, hermano, ¿qué les parece? ¿Qué van ustedes? ¿Creen que traemos la Biblia? O sea, ¿le pareció bien al pueblo que trajeran el arca? Y imagínate que el pastor nos diga, hermano, les quiero una pregunta, ¿qué dicen ustedes? ¿Traemos la Biblia o no? Increíble, ¿no?
Y les pareció bien, dice el verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Mire, Dios ya había dado instrucciones de cómo debía de ser trasladada el arca. No podía ser movida por ningún instrumento o carro. Tenía que ser cargada por los levitas, los hijos de Coat. No podían tocarla, por eso la cargaban con varas, para que nadie la tocara. Te lo leo, Números 4:15 dice, cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, dice el Señor, no sea que mueran. Ese mandamiento ya lo había dado el Señor. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, dice. Mire, pero a David se le olvidó los mandamientos de Dios y las instrucciones para su servicio. Mire, debemos de tener cuidado nosotros también cuando servimos a Dios. Las instrucciones las da Él. Las instrucciones para el servicio están en la Biblia. Pero muchas veces, hermanos, los principios bíblicos se hacen a un lado. Mire, la iglesia primitiva es el ejemplo de cómo debe funcionar la iglesia. Ese es el ejemplo vivo. ¿Sabe cómo escogían a las personas para servir en la iglesia primitiva? Te lo voy a leer ahí en Hechos capítulo 6, verso 2. Dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que canten bonito. No. A 7 varones, dice, de buen testimonio. ¿Qué más? Dice, llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Y sabe qué era lo que iban a hacer? Servir la comida. Ay, ¿a poco se necesita eso? Pues sí, se necesita. Para que sirva, que sea lleno del Espíritu Santo. Si no vas a acabar peleado con todo el mundo. Es necesario. Hay gente que no tiene sabiduría para servir. Es necesario, hermano. Mire, debía de ser de buen testimonio, o sea, que nadie venga y lo señale. Oye, aquel hermano, no, a veces le presté y no me ha pagado. Se dan casos, hermano. Oye, aquel hermano, no, hombre, pues allá lo vi con uno, allá lo vi en la disco. O sea, de buen testimonio. De buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo, que sea un hombre espiritual, que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Lleno de sabiduría. Para servir la mesa. Y los sugieres, ¿cómo cree que debían de ser? Dice, mire, 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser, dice, honestos. Fíjese, sin doblez, o sea, ahora sí, mañana no. Después tal vez, mañana quién sabe. No, que sean firmes, sin doblez, dice. No dados a mucho vino, que no sean codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y dice el verso 10, que es el que más me gusta. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Dice. Eso está pesado. ¿Sabe cómo? Y entonces dice que ejerzan el diaconado, dice, si son irreprensibles. Así es el servicio a Dios, hermano. Sometidos a prueba, o sea, que se examinen si son genuinos, si cumplen con los requisitos antes descritos. Mire, una vez mi esposa y yo queríamos servir en una congregación y el pastor vino y dijo que quería hablar con nosotros, con mi esposa y conmigo. Y nos sentó a los dos, se sentó con nosotros y dice, me da gusto que quiera servir en la congregación. Gracias, hermano, que el Señor les ha puesto en el corazón el servir. Dice, pero antes de que sirvan, y yo quiero hacerles unas preguntas primero.
Y vino y le dijo a mi esposa, ok, hermana Araceli, le dijo, quiero que me digas una cosa. ¿Cómo es este varón? Le dijo, en su casa. Primero como esposo. Dime cómo es como esposo. Ahora dime cómo es como hombre de Dios. ¿Es irresponsable? ¿Cómo es? Como hombre, como esposo, como proveedor, como hombre de Dios, como hijo de Dios. ¿Y cómo es como servidor? Y de allí me preguntó a mí lo mismo. Y a mí me gustó eso. Me gustó, hermano. Porque me sentí honrado por Dios. Porque Dios me hacía esas preguntas para poder servir en un ministerio. Eso es bien importante, hermano. Mire, a veces, hermano, hacemos a un lado las instrucciones bíblicas. Y no debe ser así. Las instrucciones están en la Escritura. No para que las pasemos por alto, sino para que las obedezcamos. La obra es de Dios, no es de nosotros. No es de nadie, hermano. Mire, a veces cometemos el mismo error que David, que va a hacer lo que dice el dicho que le dije: no hagas cosas malas que parecen buenas, porque eso es peligroso. Y cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Eso trae consecuencias. Y a veces muchas son graves. Mira el verso 8. Dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, dice, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Mire, ahí va la procesión, con mucha alegría, música, danza, pero de una manera incorrecta. Fíjate qué terrible. De una manera como Dios no lo había ordenado. Entonces Dios va a traer disciplina. Mire lo que dice. Dios le va a mostrar a David que él no puede hacer a un lado su palabra. Él quiere hacer lo bueno, pero está haciendo a un lado las instrucciones de Dios. Quiero servir, pastor. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Ah, no, así no. No, las instrucciones están, hermano, para que las obedezcamos, para que nos sometamos a ella. Y a David se le va a olvidar. Mire, las palabras de Dios no son sugerencias. No, son mandamientos. No es, ay, bueno, si quieres, no. Es mandamiento, hermano. La palabra de Dios, hermano, dice la Escritura, dijo el profeta Jeremías, que su palabra es como un martillo, dice, que quebranta la roca. Así es la palabra de Dios, hermano. Quebranta los corazones, esos corazones duros. Dice el verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, dice que Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron, brother, y el arca se iba a caer y Usa la quiere detener para que no se caiga. Y extiende su mano y la sostiene. Y mira lo que pasó. Mira, Usa era hijo de Abinadab. Fíjate, Usa era de los hijos de Abinadab, donde el arca había pasado 20 años. Era levita de los hijos de Abinadab. Conocía la Escritura, Usa. La conocía como buen levita, como buen judío. Mira, a los judíos desde los 8 años, hermano, se tienen que aprender la Torá de memoria. De memoria. Usa, como buen levita, conoce la palabra de Dios, conoce el mandamiento de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Que si el líder hace a un lado la palabra de Dios, ¿qué cree que hace el que lo sigue? Hace lo mismo. Hace lo mismo. Mire, Usa hizo algo bueno con la más buena intención. Yo estoy seguro de eso. No creo que él haya tenido una mala intención. Pero, mire, es que no se trata de tener buenas intenciones. Sabe que en el día que Dios juzgue a las naciones, muchas buenas intenciones serán desechadas por Dios. El infierno, hermano, se va a llenar de mucha gente bien intencionada, con buenas intenciones. Porque no se trata de buenas intenciones, se trata de la palabra de Dios, lo que Él escribió, los mandamientos que dejó para nosotros.
Usa sabía lo que decía la palabra de Dios. Pero al igual que su líder, si mi líder lo hace, el que sabe más que yo, se supone que conoce más la palabra, por eso es líder. Si él lo hace, yo también. Yo también. Y caen muchas veces en esos errores. Mira, si Dios te ha dado un liderazgo, cualquiera que sea, el primer liderazgo que tienes es, si eres padre de familia, eres el líder de tu familia. El líder de tu casa, el sacerdote de tu casa. Sé un buen líder. Sé un buen líder. Sé ejemplo a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Sé ejemplo de un hombre que está sometido a la palabra de Dios. Y Dios te va a honrar. Oh, claro que sí. A mí me gusta ver a los jóvenes, cuando tuvimos el evento, ver a esos jovencitos que saben Biblia, brother. Conocen los personajes de la Escritura. Fulano de tal, sutano, mengano. Digo yo, qué gran trabajo ha hecho el Padre. Qué gran trabajo. Porque el trabajo no es de los maestros. Aquí los traen 1 hora a la semana. El trabajo es nuestro en la casa, de educar a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Mire, ten cuidado también, si eres líder, también de no ser tropiezo para otros. Porque los ojos de Dios, hermano, y los que te observan siempre están sobre aquel que es líder. ¿Sabe que hay líderes que se paran y dicen, ay, no me miren a mí? No, pues entonces quítate para no mirarte. Y entonces, ¿cómo quieres que le hagamos? Pues hasta invisible entonces para no mirarte, pues. Pues claro que te van a ver a ti. Claro. Imagínate, llega borracho el varón a la casa y le dice a los hijos, no me miren a mí. Ustedes no, hey, hermano. Si no lo hagas para que no te vea tu hijo así. Honra a tu familia, honra a tu casa y Dios te va a honrar. Dice el verso 10, mira, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, dice. Porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Mira, el furor se encendió, dice. ¿Sabes? Eso significa que la ira de Dios ardió por lo que Usa hizo. Y la palabra hebrea tiene el sentido de resoplar con la nariz. Como cuando estás enojado. Así, para que más o menos entendamos la expresión. Una respiración agitada del furor de Dios. Porque Usa tocó lo santo de Dios. Cuando no debía de hacerlo. No debía de hacerlo. Lo tocó a causa, fíjate todo lo que ha llevado el desatino de David. El desatino de David. ¿Hasta dónde se ha extendido? Por no poner los ojos en lo que decía la Escritura. El pecado de Usa, al tocar el arca, surgió del hecho de que no era llevada por los levitas como Dios lo había mandado. La violación de la santidad de Dios representada por el arca le costó la vida a Usa, al levita. Lo hirió, lo mató por aquella temeridad. Porque no tuvo en cuenta. Una temeridad es algo que aunque tú sabes que no lo debes hacer, igual lo haces. Esa es una persona, eso es hacer una temeridad. Que sabes que es incorrecto, pero lo haces. Sabes que el freeway dice 60 y vas a 100. Esa es una temeridad. Y te para el policía, ay Señor, ayúdame, dame gracia. Hey, sí. Bastante gracia te va a dar. Bastante gracia. Y dice el verso 11, mire, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Quebrantado, dice que significa romper o desmenuzar algo. Fíjate, eso significa quebrantar. Usando, dice, un impacto muy fuerte. O sea, Dios le dio como un choque de alto voltaje. ¡Pum! Y cayó muerto el varón. Imagínate el impacto en esas personas. En aquella procesión, aquella fiesta tan bonita que llevaban y de repente un muerto. Y el gozo, como dijo aquel predicador, se le fue a los zapatos. Se fue. Alábenlo si pueden, como dicen por ahí. Verso 12, y David temió a Dios aquel día y dijo,
¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios entonces? ¿Cómo la traigo pues? Pero está preguntando David, bueno, ¿y entonces cómo la traigo? Bueno, David, ¿cómo? O sea, David todavía pregunta, ¿y cómo le hacemos para traerla? Pues lee la escritura, ya lo dijo Dios, ¿cómo? A veces te preguntan, oye, ¿cómo debo hacer para que mi matrimonio funcione, hermano? Hey, pues ¿cómo? Sométete a la palabra de Dios y va a funcionar, hermano. Ni modo que falle la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Dios. Sé el esposo que la Biblia dice que debes de ser y tu matrimonio va a ir hacia adelante. Porque Dios te va a honrar, hermano. Dios honra a los que le honran, dice la Escritura. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Entonces David, mire, después de todo eso ya no la quiere llevar. Y a mí me fascina el siguiente pasaje. Porque, mire, dice que David, dice, y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, ya para ir terminando, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, el geteo. Y ahí la van a dejar. Mientras David investiga cómo hay que traerla. Ahí la va a dejar. En la casa de Obed-Edom. Entonces, miren lo que va a hacer Dios con la casa de Obed-Edom. Esto es lo que hace la presencia de Dios cuando la presencia de Dios está en un hogar, cuando la presencia de Dios está en mi casa, cuando la presencia de Dios está en mi matrimonio, cuando la presencia de Dios está en mi relación con mis hijos, cuando la presencia de Dios está en mi trabajo, porque yo como hijo de Dios trabajo ahí y Dios bendice lo que yo hago porque yo honro a Dios. Miren lo que va a hacer la presencia de Dios. Verso 13, verso 14. Y el arca de Dios, dice, estuvo en la familia de Obed-Edom, en su casa 3 meses, y dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Hermano, la presencia de Dios, brother, es lo mejor que hay. El favor de Dios. ¿Sabes cuándo Dios te va a honrar? Cuando nosotros nos sometamos a la palabra de Dios. Dios nos va a honrar. Dice que bendijo Dios la casa de Obed. La presencia de Dios había entrado a la casa de este varón y bendijo la familia, bendijo las posesiones, bendijo sus hijos. Mira, ¿quieres que Dios bendiga tu casa? Tu matrimonio, tus hijos. Honra a Dios, que tu casa sea un lugar donde se adore, donde se exalte, donde se alabe, donde se honre, donde no falte la palabra de Dios, donde hayan, hermano, se sienta con, mira, había un hermano que, wow, me bendijo tanto, brother. Dice, nosotros todos los días estudiamos la Biblia con mi familia, nos sentamos a la mesa, estamos estudiando el libro de Samuel. Wow, yo dije, gloria a Dios, hermano. Que tomas esos tiempos para tener esos devocionales con tu familia. Que Dios te use, que Dios te use allí con tu familia. Plántale la palabra a tu familia, a tus hijos. Que tus hijos vean que tú eres un hombre de Dios y Dios te va a honrar. Y si tú sigues leyendo, mira, la presencia de Dios llega a la casa de Obed-Edom. Y los siguientes pasajes dicen que luego David la manda a traer. Porque le llegaron a decir a David que Dios había bendecido a Obed-Edom. ¿Cómo? Te traemos noticias, David, de Obed-Edom. No me digas que también la tocó. No, David, Dios lo ha bendecido. Dios lo ha bendecido. No, hombre, si Dios ha bendecido a Obed-Edom hay que traerla. Y van de la casa de Obed-Edom y se la llevan y luego la ponen en Jerusalén y luego comienzan a establecer la guardia. ¿Y quién crees que aparece como la guardia de una de las puertas? Ahí lo vamos a estudiar. ¿Quién crees que está allí de guardia de las puertas? Obed-Edom. No, me David, si te vas a llevar la presencia de Dios, me voy tras ella. No, yo no me quiero quedar sin la presencia de Dios. Si te la vas a llevar, yo la sigo, brother. Wow, qué maravilloso, hermano. La presencia de Dios, hermano, es esa paz, esa tranquilidad. Cuando aprendemos a descansar en Dios, a obedecerle, a vivir por su palabra. Sométete a Dios, dijo el pastor el domingo. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Amén. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque
hemos aprendido, Señor, que no hay mejor, Señor, en nuestra vida que buscar tu presencia, Señor. Que tu presencia, Señor, sea lo primero, lo principal en nuestras vidas, mi Señor. Que cada día, Señor, mi Dios, busquemos tu presencia. Que cada día, Señor, podamos vivir, mi Señor, bajo tu guianza, bajo tu dirección, Señor. Que sea tu presencia la que nos guíe, la que nos enseña, la que nos instruya. Ayúdanos, Señor, para que nuestros hogares sean esos altares, mi Señor, donde se te adore, donde se honre, Señor, donde tu presencia, Padre, descanse, Señor, en nuestra casa. Verán eso, Señor, mi Dios, los que no te conocen, Señor, y te bendecirán y te adorarán, mi Señor, porque tú honras, Padre, a aquel que te honra, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a ser cada día mejores, a parecernos más a ti, Señor, mi Dios. Oh, mi Señor, ayúdanos a ir cada día de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, hasta que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. A Él la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Bendito su nombre.